A lo largo de su historia, la ecuatoriana ha sido una sociedad muy jerarquizada, excluyente y diversa, sobre todo por razones étnicas. Al respecto, la participación en la vida política por parte de ciertos grupos no se ha dado sino de forma reciente. Se han preguntado, por ejemplo, alguna vez, cómo los trabajadores, los indígenas o las mujeres llegaron a incorporarse con voz y voto a nuestro sistema político. Un saludo cordial a todas y todos. Mi nombre es José Luis Íñiguez y hoy quiero presentarles una reseña del artículo Política y Movimientos Sociales en Ecuador de entre dos siglos del investigador Jorge León Trujillo. Para efectos de comprensión en este abordaje, lo haremos desde dos ejes temáticos que se correlacionan. El primero, referido a la construcción y caracterización del sistema político ecuatoriano, y el segundo a la forma en que las organizaciones y los movimientos sociales se han incorporado de manera progresiva y protagónica a este sistema. Debemos enfatizar que el periodo de análisis que propone el autor es de 1950 a 2010, en el cual se observa, según los datos empíricos expuestos, una dinámica muy interesante. El hecho es que, en cuanto al primer asunto, en la vida política intervienen, según el autor, algunos elementos. Por una parte están los actores definidos, en donde predominan los actores políticos. Por otra están las ideas, que expresan los intereses de sus acciones. Asimismo tenemos los nexos con la población. Y finalmente un cuarto elemento que son los contextos de la competencia, no solo para lograr, sino también para ejercer el poder. La interrelación de estos elementos provoca lo que se denomina ciclos políticos. Desde una mirada retrospectiva, se sostiene que el Ecuador ha tenido dos ciclos políticos determinantes, en los que entraron en crisis sus actores, provocando una renovación en la escena política en cuanto incluso a agendas discutidas. El primero, entre los años 50 y 60 del siglo pasado, y el segundo a finales de la primera década del siglo XXI. Ahora bien, la vida política ecuatoriana puede ser analizada desde diversos patrones, por ejemplo, la inestabilidad política o la polarización, caracteres que algunos autores le atribuyen a valores culturales. Pero para el autor tiene predominancia el análisis desde los aspectos sociales y su interrelación con la vida política. Consideramos que no se trata solo de aspectos sociales, en sentido estricto, sino de aspectos socioeconómicos, pues al parecer la parte económica condiciona muchísimo el funcionamiento del sistema político y la forma en que sus actores interactúan. Pero el sistema político ecuatoriano, desde su génesis, si se quiere, ha sido un sistema político regionalizado, en alusión no a sus regiones naturales, sino más bien al hecho de que históricamente el poder político se ha distribuido entre dos polos regionales, como es la costa y la sierra, bajo el liderazgo de Guayaquil y Quito respectivamente. A partir de ello, los elementos claves del poder, tales como las decisiones, los recursos, sean estos materiales o no, el personal político y el control, se reparten según cómo se den las relaciones o tensiones entre ambas regiones. Como en todo sistema, debemos puntualizar, no se trata únicamente de la voluntad de los actores públicos, sino del empate de fuerzas sociales, económicas, culturales y diferenciadas que están articuladas por el sistema político dentro de un mismo Estado. Basta pensar como ejemplo que es muy común que durante un proceso electoral nacional las fórmulas presidenciales estén conformadas por candidatos cuya procedencia es de diferentes regiones. Acaba de suceder, por cierto, en las recientes elecciones presidenciales del Ecuador de 2021. Bajo esta óptica, en palabras de León, el sistema regionalizado comprende así una lógica o dinámica política cuyo funcionamiento, establecido y reconocido por los actores políticos y el común de miembros de las colectividades ecuatorianas, ha llevado a procesos de equilibrio regionales a todo nivel de la vida pública y que por ciclos vive crisis de redefinición cuando las partes pugnan por más ventajas para sí o por desconocer al otro. Sin embargo, hay que entender que este sistema es resultado de un largo proceso histórico marcado por tres momentos, a saber, el primero, que es antes de la independencia, cuando surgen las diferencias sociales, económicas y culturales entre ambas regiones. El segundo, durante la independencia, que es cuando estas diferencias se acentúan. Y el tercer momento, que se da cuando estalla la revolución liberal y que es cuando esas diferencias, ya como sistema político, se consolidan,
toda vez que los liberales, asentados mayoritariamente en el litoral, vencen a los conservadores provenientes sobre todo de la sierra. Los liberales luchan porque exista mayor equilibrio entre quienes aportan al fisco y quienes detentan el poder político. Entonces el Estado incorpora dinámicas regionalizadas en el juego político que son legitimadas luego del enfrentamiento, lo cual se traduce directamente en lo que el autor denomina un empate de fuerzas. Dicho empate da como resultado un sistema de equilibrios que no solo está determinado por el espacio geográfico, sino también por causas históricas, sociales y culturales, y por supuesto, por dos sectores sociales que dominando se ven en la necesidad de coexistir. Cuando esos equilibrios no se dan y existe predominancia de una región sobre otra, se produce la búsqueda de compensaciones. En todo caso, ha sido regla al parecer que el Ecuador dé respuestas institucionales ante las amenazas, ya quienes han protagonizado las polarizaciones. Al respecto, León Trujillo maneja la hipótesis de que esta circunstancia específica se debe a las pautas de negociación ante el empate de fuerzas. Desde esta perspectiva, el sistema político ecuatoriano guarda algunas características. La primera es la negociación y los consensos, respecto de los cuales hay una larga tradición y ha sido tendencia histórica. Así, en Ecuador han existido zonas de mediación que han servido para canalizar los conflictos. Inicialmente dichas zonas serán el Estado o el Congreso o incluso el propio juego político, pero como veremos más adelante, se incorporará luego con mucha fuerza la protesta social o la denuncia, que de hecho será el principal mecanismo utilizado por las organizaciones y los movimientos sociales. Esto permite confirmar, según León Trujillo, la negociación y el acuerdo como una salida política. En segundo lugar, tenemos el reformismo, cuya llegada se les atribuye a las clases medias a través de fuerzas y políticas de izquierda que incluso hacen más complejo el juego político. El Congreso Nacional, hoy Asamblea, también entrará en ese escenario entre fines de los 20 y los 70 para inclinar la balanza respecto del empate de las dos fuerzas regionales antagónicas. Un ejemplo claro es cuando el Partido Socialista, sin tener mayoría, alguna vez propuso reformas tanto sociales como jurídicas a cambio de un apoyo parlamentario sin que de por medio existieran presiones sociales o grupos en razón de ellas. Por otro lado, como grandes ejemplos del marcado reformismo institucional, el autor menciona al gobierno militar del nacionalismo revolucionario de la década del 70 y al gobierno de la Revolución Ciudadana liderado por Rafael Correa entre 2007 y 2017. Aunque establece algunas comparaciones entre ambos procesos, enfatiza que las dos administraciones gozaron del boom petrolero, lo cual les permitió impulsar una amplia y activa agenda gubernamental, sobre todo en infraestructura. Incluso señala que ningún gobierno ha logrado los avances que aquellos lograron en cuanto a construcción vial. Sobre la predominancia del Estado como agente regulador y actor protagónico de la vida social y económica del país, el autor encuentra similitudes en ambos procesos políticos. En un tercer lugar se ubica el pluripartidismo, ya que el sistema ecuatoriano es abierto a la constitución y participación de los partidos políticos, lo cual provoca que estos no estén lo suficientemente institucionalizados. Si el panorama hubiese sido contrario, esto es, que los partidos estén muy bien establecidos, los sectores que históricamente fueron marginados se hubieran amoldado al sistema o quizá hubieran conformado una propuesta que signifique renovación. Esta pluralidad genera que en el Ecuador los diversos partidos reciban apoyo popular, lo cual desencadena, a su vez, en el clientelismo, el corporativismo y el oportunismo, que en palabras del autor, más que una forma de ejercer el poder, son modalidades para organizarse socialmente y plantear propuestas. Esto sugiere que la gente, con esta actitud o forma de actuar frente al sistema político, lo hace en la búsqueda de igualdad social y de un mejoramiento de su posición socioeconómica dentro de la sociedad ecuatoriana. Ahora bien, a lo largo de la historia y en tiempos más recientes, los equilibrios y las polarizaciones de este sistema se modifican sobre todo con dos acontecimientos. El primero referido al intento de reforma agraria entre el 60 y el 70, y el segundo, la llegada del boom petrolero al Ecuador apenas unos años más tarde.
Estos acontecimientos coadyuvarían al hecho de que las provincias amplíen sus actividades económicas hacia el exterior, de tal suerte que atrás va quedando la vida interna en estas provincias, por cuanto la gente empieza a migrar a otros sectores de la otra región y consecuentemente a conocer nuevas dinámicas que terminan incorporándolas a su modus vivendi. En otras palabras, cambian los equilibrios políticos y, por ejemplo, más serranos votan por partidos de la costa o viceversa. Sin embargo, pocos años antes, hablamos de los 50, se da un hecho determinante, la llegada de las masas a la política a través del acceso al voto. A partir de la presidencia de Galo Plaza Lasso, entonces el derecho al sufragio adquiere cierta regularidad, cosa que se acentuaría por la misma época en Guayaquil con la concentración de fuerzas populares que intenta captar los votos en los sectores más populares de esta ciudad que por cierto ya era la más poblada del país. Aunque se incluya a las mayorías, sin embargo, no se llega a todas las poblaciones, pues recién será en el 70 y el 80 que la población del sector rural se incluya o sea incluida en el sistema de la política. Claro que este fenómeno de integración genera que la política se convierta en una promesa de redención, de esperanza, como le denomina el autor. En un segundo momento, ¿sí? En una segunda cuestión, como habíamos mencionado, tenemos la incorporación de organizaciones y movimientos sociales a este sistema. Recordemos que entre el 20 y el 30 la clase media tiene el protagonismo dentro del sistema político, pero conforme pase el tiempo habrá otros actores que se incorporarán a este juego. Así, en la década de los 80 aparecen los movimientos sindicalizados de trabajadores que se agruparían luego en el Frente Unitario de Trabajadores y que vendrían a desplazar en esta lucha a la clase media dentro de la escena política. Además de representar sus intereses gremiales, se convierten en dinámicos actores políticos, teniendo como mecanismo las huelgas nacionales. En la década de los 90 adquirirían protagonismo los indígenas, que no solo llegan a conformar la CONAIE y posteriormente el movimiento Pachacuti, sino que lograrían que en la Constitución de 1998 ya se les reconozca sus derechos colectivos como pueblos y nacionalidades, hasta llegar a la Constitución de 2008, en la cual se declara al Ecuador un Estado plurinacional. Los mecanismos que utiliza la población indígena son los levantamientos, a través de los cuales muchas veces no solo se preocupan de los temas particulares que les interesan a ellos como movimiento, sino de temas que son de preocupación de la mayoría de la población. Entre los años 90 y 2000, las mujeres logran visibilidad y se incorporan a través de algunas organizaciones sociales y no gubernamentales, siendo diversos sus mecanismos para canalizar sus demandas colectivas, pero al son de las presiones internacionales sobre la equidad de género. Adquieren a partir de entonces una relevancia en la vida pública del país que ha tomado fuerza conforme pasan los años. Este panorama nos permite colegir que la época analizada en este artículo, es decir, entre 1950 y 2010, es determinante porque cambia la vida política ecuatoriana. No solo se consolida un sistema, sino que también sufre mutaciones constantes que van marcando la vida no solo política, sino también económica, cultural y social del Ecuador. En todo caso, el autor es optimista al sostener que esto posibilitó pasar de un sistema de las élites a un sistema político de las mayorías, siendo la protesta o la denuncia los mecanismos fuertes o los más visibles. Finalmente, cabe resaltar que una de las cosas que más ha marcado este sistema es la inestabilidad política respecto de la cual el Ecuador tiene algunos y fuertes episodios. Recuérdese las caídas de Bucaram, de Maguad o de Gutiérrez. Fue tan crítica y determinante la crisis del 2000, por ejemplo, en la que el Estado fue reducido y desplazado como el eje articulador que era, y ante lo cual el autor sostiene que en dicha época incluso existió dificultad para redefinir acciones y propuestas. Pero no solo se cuestiona la inestabilidad política, sino también la inestabilidad institucional que se le atribuye, por ejemplo, al gobierno de Rafael Correa, en razón de que era muy común el cambio de autoridades en las agencias estatales, lo cual quizá no garantizaba la conclusión de ciertos procesos cruciales para el desarrollo del país. Por otro lado, aunque se reconoce que Correa logra cambiar la perspectiva cuando llega al poder, por ejemplo,
a lograr una legítima votación nacional para recuperar el Estado y redefinir el sistema del orden nacional, para León Trujillo son cosas que ya se vendían dando de a poco y que se materializan con ese proyecto político. Más allá de ello, sin embargo, se logra modificar sin duda el sistema regionalizado y se favorece también la integración nacional. Para el autor, sin embargo, los golpes de Estado y los regímenes autoritarios no han sido los predominantes en nuestra historia política, sino más bien las modalidades ilegales a través de las cuales se ha puesto y depuesto presidentes. Allí está el Congreso como actor principal o las famosas asambleas constituyentes a las cuales se suele recurrir cuando el Ecuador se encuentra en graves crisis respecto de su democracia o de la institucionalidad. Como conclusión, podemos decir que entre 1950 y 2010, el sistema político ecuatoriano tuvo una singular consolidación que a fines de la primera década del siglo XXI cambió drásticamente con el gobierno de Rafael Correa. Lo que sí es cierto es que el sistema político ecuatoriano ha sido fruto de un largo proceso histórico, marcado por cambios socioeconómicos, el pluralismo, la inestabilidad política e institucional, el clientelismo, así como por sus caracterizaciones propias y, por supuesto, por la acción colectiva de movimientos y organizaciones que han logrado efectivizar sus demandas, participando de manera protagónica en la vida política del país. Pues dichas organizaciones, nos dice el autor, primero estuvieron centradas en las demandas respecto de la tierra, ulteriormente en temas éticos, agrarios o culturales, de políticas públicas, hasta llegar a cuestiones de afirmación política. Al momento de publicarse este artículo, esto es en 2010, León Trujillo advierte que el ecuatoriano es un sistema político en plena mutación. Después de más de una década, creo que no hay duda de ello. Muchas gracias.